Yo he dividido esta charla en dos partes, bueno, tres partes. La primera de ellas, que es importante tomarlo en cuenta, que yo me he percatado de cuando uno da estas charlas o incluso en mis clases, pues habla uno de la historia de España, pues que les viene aquí a contar unos cuentos de algo que se ve remotísimo, tan lejano como puede ser el imperio de Tamerlano, la vida de Pedro el Grande, y cuando se habla como causa de la independencia, la situación en España, pues pienso que es igual que la Revolución Francesa, que repercutió o la independencia norteamericana. Sin embargo, yo pienso que, bueno, obviamente tenemos que partir de la base, que México no existe antes de 1800. Por lo menos jurídica. Antes de 1821 hablamos de la Ciudad de México, Tenochtitlan, fundada desde 1325, después escogida como capital de Nueva España por Hernán Cortés. Encontramos que en el siglo XVIII, por allá de 1780, don Carlos III establece en Nueva España el régimen de intendencias, y entre una de las 12 intendencias en que queda dividida el territorio de Nueva España, pues va a ser la intendencia de México, y desaparece Nueva España. Pero luego viene la Constitución de Cádiz y desaparecen las intendencias y resucitan Nueva España. De tal manera que México, el territorio que hoy conocemos como México, desde luego no existe antes de 1821. Y es importante tomar en cuenta que ese México en los siglos anteriores pues va a formar parte de lo que se llamó la monarquía universal española o monarquía católica de España, según los términos empleados por Carlos V, y más tarde pues se sigue llamando así hasta pues prácticamente la Constitución de 1802, que esto era más que unas cuantas islas. Ya una real cédula de Isabel la Católica estableciendo que aquellos territorios quedaban incorporados de manera perpetua a la corona de Castilla. Recuerden ustedes, en este momento pues no existe España, ya son dos coronas y ya. Pues las islas, como va a ser el nombre oficial que se le dé a estos territorios, partiendo desde luego del error geográfico de Colón, se van a llamar las Indias Occidentales. Esas Indias Occidentales quedan incorporadas al reino de Castilla y van a quedar incorporadas a Castilla, a la corona de Castilla, como un reino más. Esto es importante señalarlo porque nos va a explicar la independencia. Estos reinos de Indias, decimos que es la denominación oficial, tienen la misma situación jurídica que los reinos peninsulares. Y así nos vamos a encontrar que Carlos V va a plasmar esta idea, digamos, en forma gráfica, en su escudo de armas. Ya recordarán el escudo imperial de la isla de los Habsburgo, en medio del escudo de España, de Borgoña, etc. Y de cada lado, a partir de entonces, de ese escudo, las columnas verdes. Aquellas columnas que la mitología decía que estaban situadas en el estrecho de Gibraltar, una en Gibraltar y la otra en Ceuta, con la inscripción non plus ultra, no hay más. Esta idea monárquica, o esta idea de una monarquía universal española, fundada en la monarquía del Dante, pensando que se trata del gobierno de un solo hombre sobre una multitud de reinos, señoríos, principados, etc., pues es esparcido, lo podemos decir que por todo el mundo, ¿verdad? Porque a esa corona de España, esta monarquía española, pues va a comprender España, la América española, y allá
en el oriente, a partir del reinado de Felipe II, pues se incorpora Filipinas, las Islas Marianas, las Palaos, y bueno, todo eso era una sola unidad, el Imperio de las Indias o la parte de la monarquía universal española. En el siglo XVIII, el que va a sobrevenir, en 1700 viene el cambio del siglo y el cambio de dinastía reina. Porque Carlos II, último monarca de la monarquía de la dinastía de Habsburgo, pues es el famoso Carlos el Hechizado, ¿verdad? Ante esta perspectiva, porque aunque casaron al Santo Señor 2 veces, sobrevivió a su primera mujer y se casó con doña Mariana de Neuburgo, que según las buenas o malas lenguas, no sé, era de una familia harta, prolífica y una mujer muy apta para los partos. Pero el caso es que, pues nomás no hubo sucesor y se va a plantear un grave problema, ya no como persona, sino un problema de Estado. ¿A dónde va a ir a parar la corona de España? Y ya estaba el rey en las últimas, ¿verdad? Porque a don Carlos le habían augurado 2 o 3 años de vida y se aventó casi 40. ¿Verdad? Y en el año de 1696, o sea, de muere en 1700, pues don Carlos todavía no nombraba heredero y lo presionaba con la esperanza de engendrar un hijo, y toda España preocupada porque no se designaba un sucesor. Hasta que finalmente pues termina nombrándose a Felipe V, que sería Felipe V, que era Felipe de Anjou, nieto de un hermano de Carlos II y de Luis XIV. El otro contrincante era el archiduque de Austria, Carlos de Habsburgo, pero la preocupación fundamental, y esto sí tuvo cabeza Carlos II, fue conseguir que se respetara la integridad territorial de la monarquía universal española. Porque Carlos II ya se había dado cuenta que los buitres que le circundaban pues ya estaban muy puestos a repartirse alegremente entre ellos la monarquía, sus 2 cuñados, Luis XIV y Leopoldo de Austria. Habían ya hecho tratados aún en vida del rey de cómo iba a quedar repartida la monarquía española, la parte europea y la parte de las Indias, entre estos 2 reyes. Y como el rey de Inglaterra, Guillermo de Orange, también tenía sus aspiraciones como Escapuder de Holanda, pues también quería su cachito de Flandes. Entonces el rey, previendo una posible desmembración de la monarquía, se irá a inclinar por el francés. ¿Por qué? Porque Luis XIV era en esos momentos el rey más poderoso. Era el rey Sol, el más rico, el más poderoso y el que más podía garantizar con una alianza la totalidad, la integridad de la monarquía universal española. Muere el rey entonces en 1700 y va a ser jurado rey Felipe V.